Willy. Ahora conoceremos al salvadoreño con una larga trayectoria como periodista multimedia, Gesell Tobías. Su carrera en las comunicaciones inició a los 12 años, edad en la que fue seleccionado para presentar el programa infantil Adivina Adivinador. A medida fue creciendo, se fue interesando más en las comunicaciones y actualmente es quien informa sobre las reuniones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la agencia internacional Voz de América. Amigos, bienvenidos en esta ocasión conmigo, Gesell Tobías. Bienvenido, Gesell. Muchísimas gracias, Willy. Un honor, un placer estar contigo. Muchas gracias. Primera pregunta. Gesell suena a apellido, no a nombre, ¿no? Efectivamente, es un apellido muy popular en Alemania. Ajá. Se pronuncia exactamente así, Gesell. No obstante, lo hemos salvadoreñizado un poco y mi madre siempre me llamó Gesell, como con J, Ajá. H podría ser si no es muda. Y sus orígenes específicos los desconozco todavía. Ajá. Esa fue una inspiración de tu padre, Esa fue una inspiración de él, sí. a saber dónde lo leyó y dijo, ese nombre está bueno para mi hijo. Ese es el nombre que él decidió. No ha sido fácil vivir con ese nombre. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas es que puedo crear cualquier cuenta nueva en No hay cualquier nadie. y no hay nadie que la tenga, entonces Gesell Tobías. Desventajas es que todo el mundo lo pronuncia distinto, entonces hasta a mí se me olvida exactamente cuál es la pronunciación correcta. Pero no has tenido ninguna complicación de homónimos tampoco, porque fabuloso. Es Estás exactamente. bien. Esa es una de las Porque ventajas. Muchas personas en determinado aeropuerto de determinado país, don fulano, ¿cómo no? Aquí estoy. Pase por favor a qué habitación. ¿Y qué pasa pues? Pase. Y es simplemente un homónimo. Exacto. ¿Verdad? Sí, no es el mero, ¿no? Así que en tu caso, pues fabuloso. que No he hayas- tenido problemas con eso. Tú naciste en Chalatenango, tierra bendecida, como dijo don Pancho Lara. El jardín de Cuscatlán. ¿En qué momento dejas Chalatenango y te mueves de sitio geográficamente hablando? Prácticamente cuando era un bebé. O sea, yo en realidad no crecí y no conocí Chalatenango hasta que era un adulto joven. Ah. Y eso fue en respuesta a la guerra. Vivíamos, cuando yo nací en el 82, estaba la guerra empezando, pero ya había fuerza. Recordemos que Chalatenango también fue uno de los sitios en donde la guerra fue bastante dura y mi familia en debido momento tuvo que escapar. Simplemente escapó debido a la situación y mi madre se vino sola conmigo a San Salvador. Entonces, soy orgullosamente chalateco, me siento chalateco, pero no viví y crecí en Chalatenango. Ajá. ¿Y en San Salvador dónde vivías? En San Salvador vivimos en distintos sitios, Santa Tecla, Santa Lucía y Lopango, anduvimos en distintas zonas. Ajá. ¿Tú tienes recuerdos de esa niñez, alguno en especial? Sin ninguna duda, creo que son años de oro para mí, la escuela, mis amigos, la guerra. Yo recuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en Santa Lucía, en Ilopango, y que la guerra se trasladó a esa zona, porque estaba ahí la Fuerza Aérea, sigue estando la Fuerza Aérea del Salvador. Recuerdo los helicópteros disparando, recuerdo el toque de queda, que teníamos que correr porque a las 6 de la noche comenzaba el toque de queda y corríamos a casa de mi abuela, en donde nos escondíamos un poco, nos refugiábamos. Tengo esas memorias de la guerra, pero también recuerdo mi infancia de un niño que le gustaba el fútbol, que tenía muchos amigos, que salía a jugar, a pesar de que había esa sombra de la guerra, salíamos a jugar con otros niños en las calles de la colonia sin temor a que un pandillero nos fuera a hacer algo, por ejemplo. Entonces, eran temores distintos, situaciones distintas, pero también desde muy pequeño yo entré a la televisión. Tenía muy similar a lo que le ocurrió a usted. Sí, bueno, yo te gané por un año. Por un año. Pero tú me ganaste por otro. Yo entré a los 11 como operador de radio. Tú entraste a los 12 a la televisión. Y yo llegué hasta los 20 a la televisión, así que ahí me ganaste. Yo comencé a los 12, sí, en Canal 10, en un programa infantil. Bueno, pero para los televidentes, bueno, quiero destacar dos cosas. Cuando Gesell habla del toque de queda, muchos jóvenes pues les suena la expresión, pero no la han vivido. Bueno,
toque de queda significa nadie sale a la calle, se mete en su casa, cierra la puerta y punto. Y tuvimos toques de queda en esa época de la guerra a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde. Y ni modo, así era, punto. Y nos acostumbramos a ello. Ahora, respecto al trabajo, entonces, ¿cómo es que tú llegas a hacer el casting a Canal 10? ¿O tenías un amigo, pariente? ¿Cómo fue? Pues mi madre siempre creyó que yo hablaba mucho y que era bueno hablando. Entonces, tenía razón. Puede ser. En una ocasión vio un comercial en televisión que decía que estaban dando un curso para periodismo infantil. Y este curso se estaba dando en un sitio muy cercano a la Universidad Francisco Gavidia antes de llegar a Salvador del Mundo. Era de 3 meses y era los fines de semana. Mi madre dijo, bueno, voy a poner a este niño que habla tanto ahí en este curso, a ver qué tal. Y me recuerdo que me llevaba todos los sábados a este curso. Fue muy divertido, conocí a muchos niños, tenían un set de televisión, de noticias, pequeñito, todo improvisado, pero muy divertido. Nos dieron tips, cómo manejar las cámaras, que se les enciende una luz y eso significa que yo estoy al aire en esa cámara. Pequeños tips a la edad de 11 años. Y cuando terminó el curso, llegaron unos buscatalentos de Canal 10 diciendo que estaban montando un nuevo programa infantil y que estaban buscando talentos. Y de este curso, al final, salimos 2 personas. Un colega con quien trabajé algunos años y yo. Y así es como me llevaron a Canal 10. Y montamos un programa que se llamaba Adivina Adivinador. Ajá. Que era bastante cultural. Ahora, cuando tú llegaste por primera vez a ese curso, entonces entraste y dijiste, bueno, ¿y aquí qué pasa? Y bueno, todos son niños, no, habían adultos, pero no parientes, sino Exacto. Los instructores nada más. Efectivamente. ¿Y cómo te sentiste? ¿Como que era una extensión del colegio, un recreo especial o ¿y aquí qué estoy haciendo? Era una extensión del colegio, más o menos. Yo me lo divertí, me la pasé muy bien, me divertí muchísimo. Ajá. La verdad, no recuerdo con exactitud a todos mis compañeritos en ese momento, pero me acuerdo que tenía ansiedad los viernes porque fuera sábado y poder ir al curso, porque era muy temprano, a las 7:30, 8 de la mañana, terminaba el mediodía. Además, después del curso, mi madre, que me esperaba por ahí, me llevaba al zoológico que nos quedaba cerca, al parque jardín infantil, al Saburirao. Entonces, después del curso había una recompensa. Ajá. Era ir a algún parque con mi madre. Entonces, yo esperaba ansioso el sábado por ambas razones, por el curso y por la diversión. ¿Los instructores, recuerdas quiénes eran? No recuerdo quiénes eran. En el diploma, y justo lo estaba buscando, pero no lo encontré, porque lo tengo en Estados Unidos. En el diploma estará el nombre, pero no recuerdo quiénes eran. Ajá. Y ellos entonces tomaron a ese grupo de niños, ¿hicieron alguna evaluación ellos para decir ustedes o tú o ustedes 4 son los mejores? Me recuerdo que no hubo una evaluación formal, pero nos pusieron en grupos de 4 y teníamos que montar un noticiero. Entonces, todos pasábamos en orden y esa era prácticamente la graduación. Ajá. Montar un noticiero. Entonces, todos presentábamos como niños dando las noticias del momento. Y ese fue el día justo que estaban estos buscatalentos de Canal 10, que llegaron a ese día final en donde íbamos a presentar nuestros noticieros y ellos decidieron escoger a 2 personas. Interesante que ese ya es una bendición de Dios porque tú jamás lo pensaste. Jamás. Aquí estoy de niño haciendo un noticiero y después, años después, vienes a dar noticias a otro nivel, totalmente distinto y totalmente superado. Y nunca tuve la confusión de ¿y qué voy a estudiar en la universidad? Ajá. ¿Y qué es lo que quiero ser? Lo tuve claro toda la vida, ajá, desde niño. Cuando entraste a Canal 10, ¿cuánto duró esa experiencia? Entré a Canal 10, estuve 3 años en este programa. Después salí del canal, estudié, terminé mis estudios todavía de infancia, salí de 9º grado. Y cuando comencé bachillerato, regresé a Canal 10, segundo año de bachillerato, regresé a Canal 10 para fundar un programa que se llamaba Juventud en Línea. Uh-huh. Nuevamente, yo entré a Canal 10 haciendo un casting
habían hecho una convocatoria, dijeron que tenían recursos para montar un nuevo programa juvenil, en este caso. No tenían claro todavía ni siquiera el nombre del programa, ni más o menos la dinámica del programa. Querían montar un programa. Hicieron una convocatoria, fui, me presenté al casting y nuevamente quedamos 4 colegas. ¿Quién le puso en línea? Juventud en Línea fue un nombre que decidimos los guionistas, el productor y el grupo de 4 que fuimos seleccionados. Y fue porque en ese momento estaba de moda el email. Ajá. Nada más, no había Facebook, Sí, ni Twitter, imaginarse lo que venía Instagram, después. ni imaginarnos nada de eso, había email. Ajá. Y ya empezaba a salir Hotmail. Ajá. Entonces, pensando en línea, por ser un correo electrónico, le pusimos Juventud en Línea. Bueno, estuvo muy bien. ¿Esa experiencia duró? Esa experiencia duró muchos años, duró por lo menos 5 años más. Tú estuviste desde el inicio hasta el cierre del programa. No estuve desde el inicio hasta que finalmente estaba en la universidad, me metí a una compañía de teatro dentro de la universidad, empecé a trabajar en el Diario de Hoy y estaba demasiado ocupado, tenía que decidirme por uno y Juventud en Línea me había dado muchísimo, Canal 10 me había dado muchísimo, pero quería ya moverme a un ámbito un poco más serio, más profesional, crecer profesionalmente y decidí dedicarle más tiempo al Diario de Hoy, por ejemplo. Eso está muy bueno en cuanto al pensamiento, porque puede alguien decir, qué bien, estoy aquí, estoy allá, la estoy haciendo. Pero tú escogiste, definiste un futuro determinado y te fuiste por otro lado, de lo que me vas a hablar en el siguiente segmento, ¿de acuerdo? Perfecto. Vaya, no se muevan de donde están. Gesell Tobías, a los 19 años comenzó como periodista deportivo en un periódico de El Salvador. También tuvo a su cargo las secciones de espectáculos, social y política. Entonces tú decides tomar otro camino, dejas la televisión, dejas Juventud en Línea y entonces, bueno, alguien podría pensar, hey, este cipote estaba haciendo plata en ese momento, tanto trabajo que tenía, pero no era así. Tú estabas sembrando para cosechar. Efectivamente, no. A ver, los sueldos nunca han sido una de las mayores habilidades de los empresarios en El Salvador. Y no, la verdad es que se hacía dinero. Lo cierto es que yo, para ser un niño de 12 años y que me estuvieran pagando lo que me pagaran, simplemente era una bendición. Sí. Y era bienvenido. ¿Estabas dispuesto? Porque yo me recuerdo también a hacerlo hasta de gratis, porque uno está refocilándose, como se dice, en ese momento de la vida. ¿Qué le importa que el billete es después? Efectivamente, y aparte, esta es una profesión, siempre lo he dicho, que no es para cualquiera. Puede verse muy bonita la televisión, salir en cámara, hacerse popular, pero requiere ciertos sacrificios. Y seguramente a usted le pasó, don Willy, a los 12 años, memorizándose libretos, a los 12 años, en lugar de jugar con mis amigos, tenía que irme al estudio de grabación a ensayar. También no era fácil, pero era algo que a mí me gustaba. Claro, no es ningún sacrificio. Exactamente. Como dice el dicho, el que sabe se divierte, ¿verdad? Entonces al que le gusta, pues la goza. No importa no ir a jugar por allá, por un jardín corriendo. No, si aquí estoy bien. Tiene mucha razón. Ahora entonces, inmediatamente te fuiste al Diario de Hoy. Me fui, me quedé en el Diario de Hoy. ¿Y quién te ofreció ese trabajo? En el Diario de Hoy yo empecé a aplicar. Yo estaba todavía estudiando en la universidad y empecé a aplicar. No conocía a nadie específicamente, pero llegué un día y dije, ¿a dónde es que se entregan las hojas de vida? Ahí hay una oficinita, vaya a dejarla ahí. Bueno, la fui a dejar y, no sé, me llamaron, cosa que no le pasa a todos. Me llamó, me recuerdo además de la persona que me llamó, estaba nuevamente abriendo una nueva revista, era para una revista que tenía que ver simplemente con entretenimiento, una revista que hablaba sobre las mejores películas de la semana y que la gente podía ver en el cable, era una especie de guía de entretenimiento que estaba en ese momento abriendo el Diario de Hoy. Entonces, esta persona me llama, no como para ser necesariamente un periodista, pero para empezar a llenar de información, a buscar las películas, llenar, recomendar, poner la sinopsis, y así entro al Diario de Hoy. ¿Y tú cómo te nutrías de la información? Pues recibía la información de las cableras. Ajá. Las cableras me mandaban la programación y posteriormente con la editora del momento decidíamos
que destacar, por ejemplo. Entonces era un trabajo relativamente fácil, pero estaba rodeado ya de muchos periodistas, en un ambiente netamente de noticias. Entonces ya empezaba a alimentarme, empezaba a sentir esta sensación que sentimos cuando estamos en una redacción. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo duró ese trabajo tuyo en esa revista? Duró menos de un año. Cuando yo estaba en esta revista le preguntaba a otros si les podía ayudar. Tenía, por ejemplo, a la editora de otra revista que era de hacer reportajes a restaurantes, de visitar lugares, hacer turismo y hacer recomendaciones. Entonces yo le decía a esta persona, oye, ¿te puedo hacer un artículo? Sí, cuando quieras. Y yo, bueno, tomaba un poco de mi tiempo, me iba al Pital, hacía unas fotos, me escribía, entrevistaba gente, escribía un artículo y se lo daba. Me decía, bueno, mira, le faltó esto, te hace falta conseguir información de una persona que te hable de esto otro, y me ayudaba, y me empezaron a asesorar, venía, lo reescribía, se lo volvía a presentar, me lo publicaban. ¿Cuál fue tu primer artículo de ese tipo de, vamos a llamarle, cuasi subrepticio, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que te publicaron? Uno que se llamaba Una noche en el bosque. Lo tengo enmarcado en mi casa todavía. Y era sobre ir a acampar. Las posibilidades que da El Salvador para sitios en donde los jóvenes pueden ir a acampar, o cualquier persona que desee ir a acampar, dónde puede ir, cuánto cuesta, qué necesita llevar, ese tipo de información. Ese fue el primer artículo que me publicó el Diario de Hoy. Y por supuesto, ahí está, lo tienen enmarcado, porque es una satisfacción. Sin ninguna duda. Muchas personas tienen enmarcado su primer cheque, ¿verdad? Digo, pero lo hubieras cobrado, porque ahora no, porque para mí es un símbolo de que logré trabajar, logré posicionarme, ¿verdad? En tu caso, pues muy bien, lo hiciste de esa manera y ahí te fuiste. Entonces, paralelo al Diario de Hoy, ¿qué otra cosa? Hacía actuación. Ajá. Estaba en la universidad y también me metí a un grupo de teatro, primeramente el teatro universitario. Trabajé con el teatro universitario muchos años, descubrí que era una pasión, y si alguna vez tuve una duda de qué hacer, fue entre el teatro y el periodismo. Creo que la única vez que realmente me planteé cuál de los dos caminos tomar fue cuando me metí al mundo del teatro, que también me llena el alma. Siento que el teatro da una satisfacción distinta a otras profesiones, incluyendo el periodismo. Pero al final decidí por el periodismo, me moví en el Diario de Hoy a deportes, por ejemplo, cuando surgió la posibilidad. Es una de las carreras más difíciles del periodismo deportivo. Requiere que estés activo sábados y domingos todo el tiempo. Sobre todo fines de semana. Sobre todo fines de semana. Pero para que no ahondes en el deporte, regresemos al teatro. Regresemos. ¿Quién fue tu primer director? César Pineda. ¿Exigente? Muy exigente. ¿Te sentiste mal con esa presión? No, al contrario, sentía que me ayudaba a crecer, que me ayudaba a descubrir cosas que no sabía que podía hacer. Y fue gracias a esa presión. Además, él venía de una escuela muy exigente, que es la escuela rusa. Y la escuela rusa dice que el actor no hace cómo, vive el personaje, presta el cuerpo a un personaje. Y en ese momento no está interpretando, no está haciendo cómo, está viviendo. Y esa escuela es muy rigurosa. Por lo tanto, tuve el privilegio de aprender de César Pineda, que nos exigió muchísimo. No muchos duraron o duraban en el teatro, porque algunos decían, no, esto no es para mí, esto es demasiado. Es un cuartel este. Exactamente. Ajá. La disciplina, incluso alimentarnos, ejercicios de voz. Realmente había mucha disciplina en este grupo de teatro que me sirvió a lo largo de mi vida. ¿Te ayudó la experiencia que tenías en el manejo de la voz cuando llegaste al teatro? Y me ayudó el teatro también a mejorar, por supuesto, sin ninguna duda, la respiración. A proyectar mejor, articular mejor las palabras. En los teatros usualmente, ahora hay excepciones, pero usualmente no hay micrófonos. Hay que aprender a proyectar la voz, hay que aprender a respirar muy bien, hay que aprender a llevar todo este aire hasta el diafragma, expandirlo. Todas estas cosas las aprendí haciendo teatro. Algunos jóvenes pueden decir, eso está difícil, o no me gusta que me traten así. Algunos muy de cristal, que se sienten mal cuando hay una presión, pero los frutos son grandes. A esta cámara aconséjales al respecto. Mi mejor consejo es, fui a las clases en bachillerato
de mecanografía, las peores clases del mundo, pero para poder graduarme tenía que aprender. Aprendí y dije, esto jamás, nunca en la vida me va a servir, no sé para qué lo voy a usar. Y terminé escribiendo toda la vida, ahora soy uno de los que escribe usando todos los dedos, gracias a la mecanografía. Uno nunca sabe exactamente qué le va a ayudar en la vida, uno cree que hay cosas que son muy duras para hacerlas. Llega siempre el momento en el que esta herramienta que uno aprendió se convierte en la mejor aliada profesionalmente hablando. Bueno, cuando tocaste la mecanografía, me hiciste recordar también parte de mi niñez, porque yo del colegio iba a una academia de mecanografía, o sea, era solo eso. Solo mecanografía. Con las viejas máquinas mecánicas Royal, grises o café, dependiendo el tiempo o la temporada. Entonces era eso, simplemente estar escribiendo. Yo nunca pensé, esto no me va a servir, sino que mi óptica fue, yo quiero desarrollar velocidad, y esa era mi meta. Porque como el examen es leyendo un texto, claro, y sin ver la máquina, sin ver. Entonces, a ver quién tiene menos errores. Claro. Y eso califica para los puestos, y por supuesto para que después a uno le den su cartón de mecanógrafo. Pero lo importante es sentir la pasión, el gusto. En este caso nos quedamos en la mecanografía, porque aunque tú decías, ¿esto de qué me va a servir? Lo hiciste, y lo hiciste bien. Entonces hoy uno se sienta en una máquina, no, en la máquina, en el teclado de la computadora y ya, le fluye. Hasta en la tableta, claro. Willy, hasta en la misma tableta uno puede escribir más rápido que los demás. Sí. Ahora, en la mecanografía, ¿aprendiste también los números, la fila de los números o solo la de las letras? Pues mis dedos son pequeños, entonces me costó siempre, pero lo aprendí. Ah, bueno, sí. Me sigue costando. Bueno, total, eso hiciste, llegaste al teatro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el teatro? Bueno, en el teatro estuve aproximadamente 6 años, prácticamente hasta que me fui del país. ¿Obra que más te costó? ¿O personaje que más te costó? Había un personaje, montamos, una de las obras que más disfruté fue montar 5 cuentos del Decamerón. Entonces montamos 5 cuentos del Decamerón y hacía 3 personajes distintos en estos 5 cuentos. Estos 3 personajes era desde un alfarero, llegué a ser un príncipe, habían distintos personajes que requerían cambiar de mentalidad porque eran muy distintos uno de otro en una misma presentación. Eso creo que fue uno de los retos más grandes. Cambiaba no solo el vestuario, sino también la actitud, lógicamente. Por supuesto, era un personaje distinto. Ajá. ¿Eso cuántas veces lo presentaste? Uy, lo presentamos alrededor de 50 veces, tuvimos muchas presentaciones, fueron una de nuestras mejores obras. Nos presentamos en el David J. Guzmán, nos presentamos en el Teatro Nacional y en el Teatro de Santa Ana, hicimos giras nacionales, fue una experiencia muy linda. Yo estaba hablando con el director de teatro del Teatro Hamlet, Nelson Portillo, hace unas semanas atrás, y él decía que este mundo del teatro es cuestión de pasión, de sentirlo, de añorar la escena, y económicamente no siempre nos va a ir muy bien. Pero sí estamos dando lo que tenemos en el alma. ¿Eso sucedió contigo también? Sin ninguna duda, creo que el teatro alimenta no la billetera necesariamente, no el bolsillo, pero el alma. Ajá. En el teatro uno se siente vivo y estar en el escenario y terminar una obra y cuando uno termina está todavía como más o menos trastornado entre el personaje y uno y empieza a recibir una ovación de aplausos, son sensaciones maravillosas. Sin ninguna duda. El aplauso ahí se gana. Exactamente. No es porque eres fulanito de tal o algo así, nada. Si lo hiciste bien, ovación. Y no, nuestro público es exigente, don Willy. Nuestro público, si está en una obra que no le gusta, se va a medio camino. No se queda a esperar. Se levanta y se va. Entonces, sí, hay que hacerlo bien para merecer ese aplauso. Ajá. Bueno, estamos con Gessel Tobías y vamos a estos mensajes. No se muevan de donde están. En 2013, se convirtió en uno de los periodistas pioneros en la modalidad de periodista multimedia, capaz de grabar sus propias historias con cámara profesional, escribir sus libretos, editar sus videos y entregar una historia completa. Gessel, entonces, ¿en qué momento se te abren las puertas de otro país?
En el momento en el que en realidad decido yo irme a otro país. En el 2005 decido irme a Estados Unidos. Estaba trabajando en ese momento todavía en el Diario de Hoy. Y Te vas con visa turista. no, me voy siguiendo el amor. Había una estadounidense salvadoreña que, bueno, hija de salvadoreños, pero que había vivido desde niña allá, que venía y que era amigos de mi familia. Entonces, cuando llegaban a visitarnos, bueno, empecé a hacer una relación con esta chica. Hicimos una relación un poco más seria esa última vez que vino, en el 2005. Y también yo sentía que era como estaba terminando un ciclo en el Diario de Hoy y decidimos probar algo allá. Entonces decido irme en el 2005 para Estados Unidos. Y bueno, llego a Estados Unidos y no es que, llegó Gesell, bienvenido, aquí están las puertas de todos los canales de televisión y de todos los periódicos, Claro. pase adelante. No me conocía nadie, nadie sabía quién era, obviamente, y me tocó que tocar y tocar y tocar y seguir tocando puertas. Yo llegué a Estados Unidos, hice de todo un poco, estuve un mes de mesero, por ejemplo. Estuve como 5 Perdón, meses. Y estuviste de mesero, pero ¿tenías noción o aprendiste rápido? Aprendí rápido, nunca en mi vida, nunca en mi vida. Fue un restaurante boliviano además. Eso sí, duré un mes porque me di cuenta que no era lo mío. Claro. Luego, Las propinas eran buenas las propinas. las propinas son bastante generosas. Bueno, sin pero ninguna no era duda. lo tuyo. ok. Pero no era lo mío. Entonces seguías tocando puertas. Seguía en tocando canales. puertas y alguien del Diario de Hoy me recomendó con un señor en Virginia que tenía un proyecto de una revista de salvadoreños. Y me dice, llámale y a ver, le llamé. Me dijo, sí, ya me habían comentado, vente, y comencé a trabajar con esta persona. Era un señor que se dedicaba a otra cosa, pero que había acumulado algo de dinero y que le interesaba, tenía esa curiosidad de hacer una revista. Entonces empecé a escribir para esta revista, empezamos a hacer fotos, empezamos a vendérsela incluso a pequeños comerciantes, en su mayoría salvadoreños. Y así conocí gente. Conocí a un panameño que trabajó con esta persona, en esta revista específicamente, y empecé a hacer contactos. Luego otra salvadoreña de características similares, que no era periodista, pero que quería hacer un proyecto, me dijo, quiero hacer un proyecto de televisión, ¿por qué no te vienes conmigo? Me fui a trabajar con esta salvadoreña. Este programa lo empezaron a vender en Telemundo local, Telemundo Washington, y me fui abriendo un poco más el espectro. O sea, nunca habías llegado a Telemundo, o sí llegaste antes a tocar puertas y nada, Exacto. y después ya entraste gracias a ella. Exactamente. Ajá. Entré a través de un programa que no tenía nada que ver con Telemundo, pero que se le vendía o se compraba el espacio en Telemundo para que saliera al aire con Telemundo local. Y así sucesivamente estuve como en distintos sitios. Ayudé a un periódico pequeño, ayudé a unas revistas, luego que una organización de ayuda, una ONG que ayuda a los latinos, me dijo que si les podía escribir unos libretos porque querían empezar a trabajar con la comunidad en español y entonces a traducir unas cosas de inglés a español. Ese todavía, obviamente fue otro reto, el aprender el idioma, aprender el inglés. Entonces como que fui metiéndome poco a poco, pero no miraba la cosa clara. Ajá. Y el dinero tampoco llegaba tan fácil. Esa era la siguiente pregunta. ¿Estabas siempre sembrando para cosechar? Siempre sembrando para cosechar, pero ya bastante preocupado que la cosecha no llegaba. Ajá. Entonces pasé así, entre distintos proyectos, entre tocando puertas, alrededor de 3 años, un poco más. Y un día, uno de las primeras personas que conocí cuando llegué a esta revista de este salvadoreño, era un panameño, me llama. Y yo le había perdido el contacto hacía más de 2 años. Y me llama y me dice, hola Gesell, no sabía si tenías este número, ¿qué tal? Y yo, muy bien, aquí. Mira, ahora trabajo en una agencia que se llama La Voz de América, ¿las has escuchado? Y yo, no. Bueno, pues esto es de noticias y están buscando a alguien para la página web porque la página web es un proyecto nuevo y están buscando periodistas y me acordé de vos. Entonces, ¿te interesa? Y yo, sí, claro. Pues tal día la entrevista. Llegué, me entrevistaron y desde entonces comenzó mi relación con La Voz de América, primero trabajando medio turnos, estuve 3 meses solo trabajando medio turnos, después, y dejé cualquier otra cosa. Dije, Ahí por ya la fin. billetera se sintió agradecida.
Más o menos, medio turno. Todavía no del tanto, pero más o menos. Pero se sintió agradecido el corazón. Se sintió agradecido el alma. Me sentía agradecido yo. Estaba llegando nuevamente a donde quería estar, que eran los medios de comunicación. Empecé como periodista en La Voz de América para la página web. Después de 3 meses me dijeron, no, te necesitamos todos los días. Empecé a ir todos los días y después me fui moviendo, empecé a hacer cosas. Yo nunca llegué y les dije, oh, yo tenía un programa de televisión en El Salvador, o yo escribía en el diario de hoy en El Salvador. No, estaba en mi hoja de vida, pero nunca di más detalles. Y para ellos podía significar nada o muy poco. Exactamente. De repente yo agarro la cámara y digo, bueno, ¿qué se necesita para poder hacer televisión? Ah, mira, estos son los camarógrafos, esta es la gente, no sé qué, pero todos tenían sus asignaciones, entonces todo el mundo estaba ocupado. Pues un día le digo a alguien, ¿te puedo prestar la cámara? Sí, sí, tranquilo. Agarro la cámara, me voy, hago un par de cosas con mucha calma y de repente un día les digo, miren, hice este reportaje por si les interesa. Ah, sí, sí, está bien, gracias. Pasó... está bien, pero sin verlo. Sin verlo. Déjalo ahí. Hay un servidor donde lo puedes guardar y ahí tenemos estos paquetes de televisión que les llaman evergreens, que son notas que no mueren a temprana edad. Entonces, siempre verde, siempre exactamente, usable. Siempre usable. Y quedó ahí. Un día lo usaron. Pasó un mes, no sé, pasaron 2 meses, no recuerdo cuánto, pero un día lo usaron. Sin que tú supieras. Yo no me había enterado. Y llegan y me dice la editora de televisión, oye, Gesell, muy bueno tu paquete, ¿nos puedes hacer otro? Y yo, sí, lo utilizaron, sí, salió en el noticiero de ayer. Ah, qué bien. Bueno, pues hazte otro y toca este tema que nos interesa. Con gusto. ¿Y quién te hizo la cámara? La hice yo. Ah, ¿no llevaste un camarógrafo? No, la hice yo. Ah, ¿tú eres camarógrafo? No. Pero decidí agarrar la cámara, probar, experimentar y lo hice. Ah, mira qué bien. Pues entonces hazme otro igual. Y así comenzó mi relación nuevamente con televisión. Empiezo a hacer cosas que nadie más hacía. Paréntesis. Sí. Ahí en ese momento tú hiciste tus propias tomas, poniendo la cámara en su trípode y tú ubicándote en la zona idónea. Hice mis propias tomas, edité mi propia nota, sin saber todavía un programa de edición a cabalidad. Simplemente me metí en internet, cómo editar un video, empecé a hacer mis propios experimentos. Este fue además un paquete que no me tomó un día hacerlo, me tardé dos semanas editándolo y trabajándolo, pero lo hice. Cuando ellos vieron que lo hacía yo todo, todos estaban sorprendidos, como, ¿tú editas? No, pero estoy aprendiendo. ¿Tú haces cámara? No, pero me gusta y quiero aprender. Me dijo alguien, por suerte, La Voz de América cuenta con recursos y me dijeron, ahí hay una cámara, ahí hay una computadora que tiene programas de edición, te las vamos a asignar. Sigue haciéndonos algunas cositas de vez en cuando. Siempre evergreen. Siempre evergreen, nada serio. Llegaron los días en los que siempre llegan, por ejemplo, fin de año, cuando hay muy poco personal. Hay muy poco personal porque todo el mundo se quiere ir de vacaciones. Entonces, ¿Y si tú ya tienes listo 5 evergreens para esos días? Los utilizan. Pero además, siempre hay noticias. Claro. Y surgen además emergencias. Y es a quién mandamos. Ah, mira, Gesell ya ha hecho unas cosas, ¿por qué no lo mandas? Mandemos. Él nunca dice que no. Él nunca dice que no. Me mandan a cubrir mis primeras noticias, me va bien, y cada vez empiezo a hacer más cosas para televisión que para la página web. Y cada vez estoy más ocupado en televisión que para la página web y poco a poco voy abandonando la web, llega otra gente, la web empieza a crecer, la página web empieza a crecer, llega otra gente que empiezan a asignar para la página web y llega el día en que me dicen, Gesell, tú estás ahora asignado exclusivamente para televisión, este es tu escritorio, esta es tu computadora, te mueves mañana. Y lo que haces en televisión también lo usa la página web. Y lo que hago en televisión lo usa la página web y desde entonces me empiezo a mover exclusivamente en noticias, pero además, cuando mandaban a alguien a una cobertura, una de mis primeras coberturas fue la Asamblea de las Naciones Unidas en la ONU, que es una asamblea que ocurre todos los años, mandan a un camarógrafo, a un presentador, a un editor y en algunas ocasiones a un productor de campo. No se preocupen que Gesell lo hace solo. Chao Gesell, nos mandas la nota. Nos sale económico. Nos sale económico. Y mandan a Gesell para que lo haga todo solo. Los resultados, por suerte, fueron bien. Y posteriormente,
junto a otras colegas que empezaron a hacer lo mismo. Hay una colega que es estupenda, una colombiana que hace también todo su trabajo sola en ese momento. Empieza La Voz de América a hacer una transformación y empieza a contratar exclusivamente a este personaje que ahora se conoce como periodista multimedia. Ajá. Y empieza a contratar solo a gente que lo sabe hacer todo. Y aquellos que se dedicaban únicamente a una cosa, bueno, están ahí, se les intenta enseñar, muchos empiezan a retirar porque ya son muchos de ellos personas adultas. Y La Voz de América hace una transformación a mi conveniencia, que era un periodista que lo hace todo. Y así es como encuentro un nicho y así es como me vuelvo una pieza de alguna forma clave, me siento una pieza clave en la organización. Ahora quiero retroceder en el tiempo para preguntarte del momento en que tú llegaste gracias a la ayuda de esta amiga, de esta buena amiga. Ella te dijo, ven para acá, que yo estoy aquí y entonces no te preocupes porque vas a tener techo. ¿Así fue? Bueno, más o menos. Ok. Me Bueno, dijo, pero es un buen, sí, buen inicio. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, me dice, yo, una persona que acababa de terminar la universidad, en ese momento nos enamoramos, o creíamos haber estado enamorados, y decidimos casarnos. Entonces, ¿te casaste? Claro, para poder yo irme a Estados Unidos, me tenía que casar, no había otra. Ah, va. Entonces, por eso es que nunca te fuiste con visa de turista, sino que prácticamente ya te fuiste como un cónyuge aceptable. en realidad me fui como prometido. Hay una visa Sí. que es la visa de prometido. Ajá. Me fui con la visa de prometido, nos casamos, fue todo como que muy rápido, tenía una semana de haberla conocido, nos estábamos casando en menos de un mes, fue todo como que súper rápido. En 3 meses mi vida había dado un giro total. Yo simplemente decidí lanzarme a esta nueva aventura. Las cosas no nos fueron tan bien en la relación, obviamente no nos conocíamos, nos divorciamos. Por suerte tengo una muy buena relación con esta persona, conozco a su actual esposo, nos llevamos muy bien, estoy muy agradecido con ella. Pero entonces, a nivel migratorio, ¿qué sucedió contigo? ¿Tuviste la residencia pronto? Sí, en 3 años Ajá. yo pude, en realidad a los 5 años, en realidad al año, yo recibí la residencia. Entonces a partir de ahí prácticamente ya podía hacer mi camino en solitario. Ajá. No obstante, fue hasta los 5 años que empecé ya a trabajar con La Voz de América, que el trabajo era mucho más práctico si yo era ciudadano. Entonces decidí dar los pasos para la ciudadanía y es así como mi situación migratoria se solucionó. O sea, no tuve que pasar por la dificultad que pasan muchos otros compatriotas Claro. que tienen que luchar con el cambio migratorio o muchas veces vivir con un estatus irregular. Tuve la gran ayuda de la mano amiga Ajá. de esta persona, sí. Bueno, y la otra pregunta es siempre en esa época. Llegas sin dominar el idioma inglés. Y ese es uno de los mayores retos. Claro, te pudiste ubicar porque hablaste o te comunicaste con muchas personas que estaban hablando castellano, pues entonces no había problema. Inclusive el hombre que te ayudó para entrar a La Voz de América, el panameño, por cierto, ¿cómo se llama? Se llama Juan Carlos. Ok. Entonces, él te ayuda y tú feliz hablando español. Pero cuando te enfrentas a ese mundo amplio y ves que puede ser mucho más amplio si dominas el idioma, empiezas a estudiarlo. ¿Recibiste clases específicas? Sí, no, en realidad yo tenía un mes de haber llegado a Estados Unidos cuando empecé a estudiar inglés. Obviamente acá en la universidad había estudiado inglés, pero no es lo mismo. Claro. Aprendí a decir mesa y aprendí a decir carro, pero una conversación sostenida era difícil. Aparte, aquí en la universidad era malísimo en inglés, malísimo. Mis clases de inglés eran a las 7 de la mañana, jamás llegaba entonces a tiempo porque eran muy temprano. Así que no, al llegar a Estados Unidos me metí a estudiar inglés. ¿Cuántas Y horas a la semana? estudiaba en realidad por las tardes, me parece que eran 3 horas diarias en las tardes y estuve estudiando inglés por un periodo de 2 años. No fue continuo, tuve algunos intervalos en los que estudié 6 meses y paré 3 meses y después lo retomaba y continuaba estudiando, pero sin ninguna duda esa decisión de aprender el inglés al menos básico desde el principio también me ayudó a abrir puertas, sin ninguna duda. Bueno,
Vamos al siguiente segmento. Ahí vamos a profundizar sobre la Voz de América y tu desarrollo, ¿de acuerdo? Perfecto. No se muevan de donde están. Gesell Tobías dio cobertura a la histórica primera cumbre bilateral entre el presidente Trump, Kim Jong-un, en Singapur, el primer encuentro entre Trump y su similar de Rusia, Vladimir Putin, en Helsinki, Finlandia, al segundo encuentro entre Trump y Kim Jong-un en Hanoi, Vietnam, así como la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Entonces, Gesell agarra el inglés, le pone ganas, domina el idioma. Después viene la Voz de América, gracias a este amigo panameño, Juan. Sí. Entonces llegas a un punto en donde, sin querer, descubres que tú podías hacer tu reportaje solo, que no necesitabas a nadie más. Y para tu sorpresa, eso se incrementa, y para sorpresa de ellos, se vuelve un estilo de la Voz de América. Prácticamente, se volvió un estilo de trabajo, sí. Ahora que hay tanto recurso tecnológico, aquello que tú comenzaste a hacer de poner la cámara en un trípode y hablar, ahora eso se facilita de muchas maneras. Puedes hasta tener tu propio prompter y tú estar gobernándolo desde aquí y escribir tus textos, ya no estar memorizándolos, sino que los escribes y los pones. Pero en realidad, ¿cómo haces tu trabajo? Pues sigo utilizando la metodología antigua, al menos he utilizado el prompter, por ejemplo, pero siento que me vuelvo medio robótico, no soy muy bueno utilizando el prompter, entonces... ¿Por qué? ¿Porque por el ritmo del texto o porque sientes que estás leyendo todavía? Siento sí que me encajona un poco, obviamente cuando estoy en estudio utilizo el prompter sin ningún problema, pero cuando estoy dando mis informes, sobre todo cuando me envían a una cobertura, lo que intento es poner ideas, trato de controlar mis ideas y de esa forma saber que tengo que hablar de esto también, tengo que hablar de esto otro, que no se me pueda olvidar este punto, pero trato de hacer un informe no memorizado, sino una descripción de los eventos. Sí, ya conoces el contexto, Exactamente. pues entonces lo vas manejando. Y ahí también te ayuda el teatro que hiciste. Sin ninguna duda, y ahí me ayuda el teatro y me ayudan las personas que me han acompañado a lo largo de la historia. Quiero también mencionar que en el diario de hoy aprendí a escribir apropiadamente, aprendí a escribir correctamente. Tuve editores muy duros que nuevamente a veces a uno le daban ganas de llorar y no volver, pero que a la larga les agradezco. Entonces creo que cada etapa ha venido forjándome en un elemento que ahora utilizo a diario. Y en La Voz de América he tenido la oportunidad de viajar muchísimo, por ejemplo, convertirme en uno de los corresponsales que más viaja junto a otros colegas. He estado en viajes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, he estado en viajes con secretarios de Estado, he entrevistado al actual secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos otros funcionarios, he estado en sitios donde estuvo el expresidente Barack Obama, todo gracias a que me convertí en un periodista de mochila, un periodista que era fácil mandar. Que en media hora está listo y se va. Exactamente, había un tiroteo en Las Vegas, Gesell, vas para Las Vegas, en 2 horas sales. Listo, agarro mi camarita, mi teléfono, mi mochila, mi computador y nos vamos. Entonces, eso se volvió práctico, eso se volvió además una costumbre, porque como tú lo decías, como usted lo decía, abarata los costos. Claro. ¿Y quién no quiere abaratar sus costos, independientemente de si tiene muchos fondos o muchos recursos o no? Ahora, hay problema en Las Vegas. Te vas en 2 horas. Te subes al avión, llegas a Las Vegas. ¿Haces transmisión inmediatamente en enlace? Sin ninguna duda. Nosotros como agencia trabajamos para Latinoamérica, para todas las televisoras de Latinoamérica. Entonces La Voz de América le presta un servicio más o menos de corresponsalía a todas las televisoras en Latinoamérica. Entonces me llaman de Argentina y me dicen, Gesell, me acaban de avisar que vas o que ya estás en Las Vegas a cubrir lo del tiroteo. Sí, ya estás ahí. Sí, estoy justo bajándome del avión. ¿Crees que nos puedes mandar un informe en 15 minutos? Listo, salgo del aeropuerto y les aviso. Pues salgo del aeropuerto, efectivamente me pongo por ahí en una esquinita, monto mi trípode rápidamente, si es por Skype, monto mi teléfono, si es por señal de Live View, pues utilizo la cámara, lo monto todo solo yo, me acomodo,
les aviso que estoy listo, me llaman y salimos al aire. Y de esos tiros en vivo, en un evento como un tiroteo, pueden ser 25 tiros en vivo en un día, por ejemplo, Ajá. con distintas televisoras de toda la región, Ajá. Sin límite. sin ningún límite. Es parte del convenio. Es parte del Nosotros convenio. te enviamos, pero cualquiera de nuestros asociados puede pedirte. Exactamente. Obviamente hay un coordinador, ellos Claro. le piden al coordinador, el coordinador me va mandando la lista, pero esa es la dinámica. Funcionamos como una especie de corresponsales para todos nuestros aliados, que por cierto incluye acá en El Salvador a Canal 12 y Canal 11. Claro. Ahora, cuando estás dentro de los Estados Unidos, en ningún momento te han solicitado que hagas reportajes en inglés. He hecho algunos reportajes en inglés, curiosamente no para cadenas de Estados Unidos, pero para cadenas, por ejemplo, en zonas donde hablan inglés en Europa o zonas donde hablan inglés en África, pequeñas regiones de África donde hablan inglés, porque La Voz de América en realidad es una organización con 43 servicios distintos, es decir, 43 regiones, 43 idiomas distintos. Entonces, la división en español es una, pero luego está el servicio persa y luego está el servicio africano y está el servicio francés. Entonces, si vamos a una cobertura y ellos no han mandado a su gente, entonces me piden a mí de favor si les puedo mandar algo en inglés y salgo con ellos. Y en algún momento puede que utilicen un reportaje tuyo y lo doblen al idioma del país donde lo van a explotar. Sin ninguna duda, eso ¿Ya se ha hace sucedido? con mucha frecuencia. Ajá. Con Entonces mucha un frecuencia. chelito chalateco sale siendo doblado y está hablando en persa. Por ejemplo, Interesante, ejemplo. cosas nunca soñadas. efectivamente. Ahora, ¿cómo hace Gesell en su vida personal a estas alturas? Con ese que me voy para allá, que me voy para acá, y teniendo ese récord de la ex esposa, siempre amiga, ¿no ha surgido nadie más? Han surgido, por supuesto, sí. Ahora mismo estoy en una relación seria, pero no ha dejado de ser. Yo siempre he dicho que, gracias a Dios, por fortuna, me ha ido muy bien en mi vida profesional. Se ha abierto prácticamente sola. Me ha costado, he tocado puertas, pero he llegado a donde quiero llegar. Mi vida personal ha sido un poco más atropellada que eso. Mucho tiene que ver mi vida profesional. Claro. Usted sabrá que los periodistas somos periodistas 24/7. Pasamos muy lejos de casa, no necesariamente porque estemos viajando, porque estamos en las redacciones, porque nos tocan turnos, porque trabajamos cuando son cumpleaños, porque trabajamos cuando son días festivos para los demás. Los demás están en casa celebrando Año Nuevo, bueno, hay un equipo que está cubriendo de turno. Por lo tanto, somos un personal de emergencia que está en todo momento trabajando. Y eso, en mi caso particular, ha sido un obstáculo muy grande como para poder conseguir estabilidad en mi vida personal. Muchas novias, le contaba a alguien hace unos segundos atrás, me decían, es que para estar con vos es como estar sola. Entonces da igual, si estoy o no estoy con vos, yo estoy sola. Entonces, chao. O sea, varias te lo han reclamado. Muchísimas personas me lo han reclamado y mi familia ha también pagado de alguna forma un precio. Yo llevo más de 12 años fuera del país. Mi madre todavía vive acá en El Salvador. Mi hermano vive acá en El Salvador. Mi padre falleció en el 2010. Y son momentos que uno no está. Son momentos que uno no está con la familia. Yo no estuve cuando mi padre murió. Llegué cuando mi padre había muerto. Yo no estuve cuando mi abuela, a quien yo le tenía mucho amor, falleció. Llegué cuando ya había fallecido. Entonces, hay un precio alto que pagar en términos personales cuando uno se dedica tanto de lleno en esta profesión. Y lo que a mí me ha costado, y seguramente es uno de mis peores defectos, es encontrar el balance, es encontrar el equilibrio. Me enamoré tanto de esta carrera que le dediqué demasiadas horas y ha habido un precio que pagar. Bueno, y entonces en esta relación actual, ¿cómo está la cosa? Por el momento bien. Esperemos que no ¿Ella a se qué se cansen. dedica? Ella vive acá en El Salvador, quiero decirlo. Es una salvadoreña. Ella es una especie de administradora contadora. Nada que ver con los medios. Y por el momento vamos bien. Pero ella ya se enteró de cómo es la cosa. Ah, no, claro. Llevamos 3 años juntos. Ok. A estas alturas ella ya sabe que es difícil. Han habido momentos difíciles también por la distancia, por los viajes. Pero todavía me sigue aguantando. Esperemos que siga. Y si ella decide
cerrar el círculo contigo y ser tu esposa, pues ya sabe que tiene que trasladarse a los Estados Unidos. Pues a corto plazo sí, a corto plazo. En algún momento, mira que ya estoy grande, don Willy, ya tengo mis años y en algún momento mi ideal es regresar a El Salvador. En algún momento quisiera regresar a El Salvador. Yo siempre he dicho que le agradezco mucho a Estados Unidos, le agradezco mucho a las agencias y a las personas que me han abierto las puertas, pero Estados Unidos sigue siendo para mí el lugar de trabajo. Y mi casa está en El Salvador. O sea que para ti lo ideal sería tener ese tipo de trabajo que tienes, pero con base local. Ah, bueno, eso sería un sueño hecho realidad, sin ningún problema. Has sido bendecido con tantas puertas que podría abrirse esa también. Eso te permitiría asentar tu familia en este lugar. Por ejemplo. Ahora, si así fuese y te dieran ya el trabajo y te casas aquí, sigues adelante, ya empiezas a ser padre, etcétera, etcétera, para ti sería lo óptimo. No sé si ahora mismo yo siento un compromiso real para la agencia para la que trabajo actualmente, para La Voz de América. Siento que hay mucho que puedo ofrecer todavía en la organización. Me siento apreciado por la organización. Además, trabajo con distintos canales en toda la región. Entonces, ahora mismo me gustaría continuar haciéndolo, pero a su debido momento... ¿Pero cuánto tiempo? No sé. Es que ahí está donde ella tiene que estar diciendo, No sé. bueno, ¿qué pasó? No sé cuánto tiempo. Sí, es difícil porque efectivamente, como tú dices, has amado tu profesión a profundidad y eso te ha abierto las puertas. Y el tiempo se nos fue, cosa que tú sabes perfectamente que en televisiones... Así es la televisión. Hasta aquí. Así que, Gesell, gracias por estar con nosotros. Da tu saludo a todos los jóvenes que quieren, que sueñan, que piensan, que se imaginan algo como lo que tú has logrado. Simplemente que no se cansen de tocar puertas. Muchas veces llegan momentos en los que creemos que hay que tirar la toalla, que hay que dejar estos sueños por algo más práctico o que parece más conveniente, pero como usted lo decía, don Willy, al principio, el que se divierte parece ser, el que hace lo que le gusta parece ser que se divierte y que no trabaja. Así que continúen tocando puertas y ha sido un honor para mí el estar al lado de una figura como usted a quien yo miraba desde pequeñito. Así es. Gracias, querido Gesell. Muchísimas gracias. Bendiciones, adelante, sigue triunfando. Muchísimas gracias. Amigos, interesante conversación y por supuesto la próxima semana tendremos otra, así que bendiciones masivas. El próximo fin de semana tendremos invitados especiales. Con Willy.